Buenas tardes, amigos y amigas, colegas que nos están viendo en esta transmisión. Bienvenidos a esta sesión especial de nuestro programa Consultorio Inmobiliario. Hoy día tenemos un tema muy importante a tratar, un tema muy importante para la ciudadanía y también para toda la comunidad jurídica. Hablaremos sobre el saneamiento físico legal de inmuebles. Y para ello tenemos al doctor Juan Garazatúa. Él es consultor senior y experto en Derecho Inmobiliario y Registral, ex superintendente de Registros Públicos. Así que le voy a ceder la palabra. Doctor, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y a disposición. Gracias, doctor. Pero antes de pasar a las preguntas, como siempre les voy a pedir a los colegas, a los amigos, amigas que nos están viendo en esta transmisión, que nos regalen su reacción, que compartan esta transmisión para así poder llegar a más personas, que nos den su corazón, su me gusta o me encanta para empezar ya las preguntas, que estoy segura que muchos están ya expectantes, ¿no? Este tema tan importante, doctor, que es el saneamiento físico legal de inmuebles, ¿no? Especialmente para el tráfico comercial de inmuebles. Hay muchas personas que tienen el temor de saber cuándo una propiedad está realmente saneada, cuáles son las vías para poder sanear una propiedad. Pero para empezar, doctor, díganos ¿de qué hablamos cuando decimos saneamiento físico legal de inmuebles? A ver, la noción de saneamiento es una noción un poco confusa, ¿no? Un poco vaga. Hay que hacer un poco de revisión histórica. Antiguamente, cuando no existía registro, existían otros medios de publicidad y de seguridad jurídica. Era el signo de la posesión, básicamente en el caso de los inmuebles, lo que brindaba algún tipo de información a partir de la cual se generaban los cánones de confianza y seguridad jurídica para los contratantes. Esto cambió cuando se fue sustituyendo la posesión, pues la posesión es un hecho fáctico, ¿no? La posesión explica lo que la gente ve, ¿no? La posesión es una realidad. Sin embargo, esta realidad se fue haciendo obviamente cada vez menos idónea, porque el nivel de contratación se masificó, porque las relaciones jurídicas empezaron a diversificarse y era necesario que existiese una herramienta jurídica más confiable y que tuviese elementos objetivos y disponibles para la información. Eso es lo que hace el registro, ¿no? Constituir una herramienta de información sobre la base de la cual se brindan algunos parámetros de seguridad a los que confían en esa información. Entonces, el signo del registro sustituye al signo posesorio. Entonces, el signo de registro se ha ido consolidando como una herramienta de apoyo a la seguridad jurídica, a la previsibilidad, ¿no? A la predictibilidad del resultado de una decisión económico-patrimonial, y por eso es que el registro público se convierte en una institución sumamente importante en la sociedad civil moderna. Tener un bien saneado es tener un bien inscrito, ¿no? Y además con condiciones de aptitud para su contratación. Esto requiere un análisis, un estudio profesional, la intervención de especialistas para que la gente pueda tomar decisiones con una información adecuada. Gracias, doctor. Quiere decir que para que una propiedad esté saneada tiene que pasar todos los caminos necesarios y poder ser inscrito en registros públicos, y eso le va a dar la seguridad pues a la población de las características, del historial, de en fin, las áreas y todo lo correspondiente a este inmueble. Así es, efectivamente. En eso consiste, ¿no? Y hay que entender que el registro en nuestro sistema jurídico es un sistema no obligatorio, no es constitutivo, o sea, el derecho no existe cuando se inscribe, el derecho preexiste al registro. Sin embargo, es necesario inscribir para obtener ese estatus de seguridad jurídica. Entonces, la condición de inscripción y por tanto de saneamiento es una tarea racional. La gente tiene que saber que si su derecho no está inscrito es un derecho vulnerable, es un derecho en peligro, es un derecho que pudiera ser afectado, ¿no? Eso es lo que hay que transmitir a la población. Listo, doctor. Bueno, y
Doctor, ¿cómo saber si una propiedad se encuentra realmente saneada? ¿Es solamente revisar en el registro y ver si se encuentra, o es que hay otras cosas que tenemos que revisar para saber si una propiedad está realmente saneada? O sea, el análisis de la condición jurídica de un bien inmueble empieza por el registro. El registro brinda una información a partir de la cual uno puede hacer comprobaciones, ¿no? Antiguamente se pensaba que solamente era necesario revisar el registro y que con eso uno estaba protegido. Este concepto ya varió, ya cambió. Ya el registro no constituye el único elemento de información. Hay que complementar la tarea de investigación con datos de la municipalidad o de cualquier otra entidad, porque hay un montón de instituciones que pudiesen tener alguna relación, pero se parte del registro, ¿no? El registro es el punto de partida del análisis. Si el inmueble se ubica en una zona de riesgo, si el inmueble se ubica en una zona de protección natural, entonces existen entidades encargadas de ese tipo de protección jurídica. Entonces se tendrá que hacer un estudio complementario partiendo de lo que el registro informe inicialmente. Ok, doctor. Doctor, en todo caso, ¿cuáles son las vías para poder sanear una propiedad? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando uno hace un estudio de titulación, realiza un diagnóstico, lo que se conoce con el nombre de estudio de titulación. El estudio de titulación es es la tarea principal. Tiene que hacerse en todos los casos. Comprar una propiedad inmobiliaria no es como comprar una camisa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que contratan primero y luego le preguntan al abogado, y el abogado ya no puede solucionar el problema porque la adquisición no se tomó con un conocimiento previo de la situación jurídica del bien. Entonces, lo que hay que hacer primero, antes de tomar la decisión de adquirir un bien, es informarse cuál es su estado jurídico. Este diagnóstico nos permitirá saber si la situación jurídica del inmueble requiere alguna acción de regularización, sea en el dominio, porque probablemente no se ha regularizado la transferencia de dominio. Es muy común, por ejemplo, la dificultad en regularizar el tracto sucesivo cuando no se han hecho sucesiones hereditarias, o cuando el régimen del matrimonio no se ha liquidado, cuando ha habido un régimen de sociedades gananciales, o cuando ha habido transferencias no inscritas. Entonces, a veces este tipo de situaciones requieren acciones de saneamiento que son complicadas. Habría que ver cuál es la sugerencia que realiza el profesional para regularizar el tema de la titulación. Pero no solamente es el dominio, ¿no? Hay que revisar si el inmueble no tiene cargas, no tiene gravámenes, limitaciones, medidas judiciales o medidas administrativas, o si el inmueble tiene las características que coinciden con la realidad. Es muy común, por ejemplo, el tema de discrepancia de áreas. El inmueble físicamente tiene un área, pero en el registro figura con un área y con unas medidas diferentes. Entonces, cualquiera de estas situaciones tiene medidas de saneamiento jurídico, físico, legal. Entonces, pero todo eso aparte del diagnóstico, ¿no? Habría que, a partir del diagnóstico, establecer una estrategia de trabajo para la regularización de aquello que necesite ser saneado. Gracias, doctor. Usted hablaba del saneamiento físico legal. Yo quisiera preguntarle, ¿qué profesionales están involucrados en este saneamiento físico legal? Muy buena pregunta. No solamente intervienen abogados. O sea, el abogado es el especialista en la parte jurídica, legal. Obviamente, lo recomendable es que sea un abogado conocedor de la materia, ¿no? Hay abogados que por su ejercicio profesional o por su experiencia o por su trayectoria tienen una cercanía con la materia. Como es una materia muy técnica, necesita que el profesional que intervenga sea un profesional experto, especializado. Pero no solamente interviene el abogado, intervienen también los verificadores, ¿no? En el caso de regularizar información física, como es la información del área, medidas perimétricas, localización o edificaciones, ¿no? Cuando hay que regularizar edificaciones o cuando hay que hacer independizaciones o acumulaciones, tienen que intervenir otros profesionales, ¿no? Los verificadores pueden ser ingenieros o arquitectos, pero que se encuentren habilitados por su inscripción en un índice de verificadores a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. En algunos casos se requiere que estén inscritos en ese índice, en otros no, pero tendría que tener igualmente la condición de profesionales vinculados a la materia. Así como no cualquier abogado conoce el tema inmobiliario registral, igualmente no cualquier ingeniero o arquitecto tiene el conocimiento
necesario para asumir esta tarea de elaborar documentos técnicos para el procedimiento de saneamiento físico legal. Así es, gracias doctor. Y doctor, díganos en promedio, ¿cuánto demora este saneamiento físico legal? Es una pregunta difícil de responder. Sí, imagino que es dependiendo de cada caso, ¿no? Claro, va a depender de cada caso. Hay casos que requieren procesos judiciales, por ejemplo, ¿no? Y hablar de un proceso judicial es hablar ya de una incertidumbre que cada vez es más difícil de calcular. Entonces, cuando nosotros nos consultan respecto de una situación jurídica en la que una de las alternativas es una acción judicial, nosotros tratamos de evitar que se llegue a esa alternativa, porque esa alternativa es la que menos seguridad brinda. Seguridad en cuanto a tiempo, ¿no? Porque la gente necesita saber en cuánto tiempo va a terminar su procedimiento, y esa respuesta no se le puede dar un profesional, ¿no? Ni siquiera de manera aproximada. Un proceso judicial demora años, puede demorar más de 5 o 10 años, ¿no? Y eso ya en estos tiempos resulta imposible, ¿no?, de tomar como una alternativa. Podría ser acciones sencillas de saneamiento que tomen simplemente 1 o 2 meses, o puede tomarse de repente un tiempo mayor, ¿no? O sea, justamente eso es lo que se determina cuando se hace el diagnóstico, ¿no? Así es, doctor. Bueno, decíamos que la propiedad para que esté saneada tiene que llegar al registro, ¿no? Pero hay algunos casos, doctor, en donde, por ejemplo, hay partidas registrales duplicadas, ¿no? O sea, el registro tampoco es perfecto, ¿no? ¿Qué nos podría decir desde esa posición, dado que usted ha tenido un cargo alto, ¿no?, en registros públicos? ¿Este problema todavía existe? ¿Qué se ha hecho para superarlo? Sí, es verdad, esto hay que entenderlo, ¿no? O sea, el registro nace en el Perú en el año 1888, tenemos más de 133 años de existencia institucional en el Perú. Yo he estado adentro y afuera del registro varias veces, en algún momento llegué a ser superintendente adjunto, tuve el honor de ser funcionario de alto nivel. Lo que sucede es que el sistema de inscripción ha sido un sistema que careció de un respaldo gráfico desde su inicio. Cuando se establece el sistema de registro inmobiliario en el Perú, no se estableció un sistema de catastro de respaldo. Entonces las inscripciones se hacían sin un respaldo gráfico, sin un análisis técnico de la información física, descriptiva o de localización de los inmuebles. Entonces las inscripciones se han hecho durante más de 100 años, porque este mecanismo de inscribir en base a información gráfica recién se ha hecho obligatorio en el Perú en este siglo, ¿no? A fines del siglo pasado empezó, pero en los procesos de formalización, a cargo de COFOPRI y del Proyecto Especial de Titulación de Tierras. Pero en los demás casos no había una obligación, no había oficinas de catastro con un sistema, como es ahora, obligatorio, ¿no?, con una información técnica. Entonces tenemos información inscrita carente de un respaldo gráfico. ¿Y eso qué originó? Situaciones como la que has mencionado, ¿no? Superposición de partidas. ¿Qué significa superposición de partidas? Significa que gráficamente un inmueble está descrito como si estuviera afectando a otro, que también está inscrito. Y ahí viene el problema, ¿no? La ley dice que lo que está inscrito se presume verdad. Y si esto se presume cierto y lo otro también, entonces hay dos situaciones que se presumen ciertas, pero que entre ellas se niegan, ¿no? Como una operación lógica, ¿no? Entonces, cuando ocurre de eso, estamos hablando de una anomalía del sistema registral. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha construido un sistema gráfico de respaldo que se llama base gráfica registral, que no ha terminado su tarea, que está tratando de incorporar los polígonos de los predios inscritos, pero como comprenderás, eso no es posible en todos los casos. Hay casos que los predios están inscritos con información que es posible reconstruir, aunque sea de modo referencial. No todos los títulos inscritos tienen un respaldo, un documento gráfico, no un plano. Y como si tuvieran plano, a partir de ese plano se hace la reconstrucción. Hay planos que tienen datos de precisión, como son las coordenadas UTM, ¿no? Y eso le permite al técnico graficar en qué parte del universo se ubica ese polígono.
pero hay planos que no tienen esa información técnica. Entonces el técnico tiene que hacer una tarea bastante delicada de ubicación referencial. ¿A partir de qué? A partir de la mención de los colindantes, a partir de la vía de ingreso o a partir de cualquier otro elemento que le permita a ese técnico establecer, ¿no?, con algún criterio profesional dónde podría estar ubicado ese polígono. Pero esa ubicación es una ubicación referencial, nadie puede saber si es exacto o no. Eso crea aparentes superposiciones en algunos casos, o en otros sí corresponden a disputas, ¿no? Disputas de áreas que están superpuestas entre sí y que deben ser resueltas o por acuerdo de las partes o por un procedimiento de saneamiento de áreas y medidas perimétricas. Así es, doctor. Y bueno, gracias a todas las más de 240 personas que nos están viendo ahora mismo en esta transmisión y le agradecen, doctor, nos dicen gracias, doctor Garazatúa, por compartir sus conocimientos. Gracias, LP, también nos dice la colega Maju Huertas. Y bueno, voy a empezar a trasladar las preguntas de nuestro público, así que a los que están viendo y están participando activamente en esta transmisión, les pedimos que nos hagan llegar sus consultas. Aquí el doctor Juan va a hacer todo lo posible para responder todas. Doctor, la colega, o bueno, no sé si será colega, pero me dice Gina Ramos Guerrero, nos dice, ¿qué pasa cuando una propiedad inscrita en una partida electrónica y su ubicación no coincide con su antecedente registral? Bueno, habría que ver qué tipo de discrepancia es la que presenta ese inmueble, ¿no? Si es una discrepancia entre la realidad inscrita y la realidad no inscrita, lo que hay que hacer es que lo que esté inscrito se adecúe a la realidad, ¿no? El registro debe ser un fiel reflejo de la realidad, ¿no? Ese es el propósito. No solamente en cuanto a los derechos, sino también en cuanto al objeto del derecho, que es el inmueble. Entonces, uno de los elementos de identificación del inmueble es su ubicación. Entonces, muchas veces el problema es ese, que está mal ubicado el inmueble en la base gráfica. Hay que corregirlo. Para eso hay distintos mecanismos. En algunos casos se puede solucionar si el propietario del predio celebra un acuerdo con todos los colindantes, ¿no? Este es el mecanismo más sencillo, pero necesita la intervención de todos los colindantes, aunque los colindantes que intervengan no sean los que están en la parte donde se produce la disputa. Ahí hay un criterio del Tribunal Registral, de mi punto de vista, un poco literal, ¿no? La norma, si bien es cierto, habla de los colindantes en general, sin distinguir, es obvio que cuando se ha referido al acuerdo, se ha referido al acuerdo de los colindantes que tienen el problema, ¿no?, de superposición o de implicancia gráfica. Pero en fin, ¿no?, ese es el criterio y esa es la vía más sencilla. Podría hacerse, si no existe ese acuerdo, con un procedimiento notarial, a través de publicaciones, ¿no?, de información que el notario recaba, notifica a los colindantes, a los titulares de los derechos, ¿no?, y transcurrido un tiempo, si nadie se opone, declara el saneamiento. Pero con algunas limitaciones, ¿no? Esto no se puede aplicar si alguien se opone. Porque si alguien aparece en el procedimiento y le dice al notario, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y me opongo, el notario no puede hacer nada porque el notario no puede dirimir una controversia. Y finalmente lo puede hacer en vía judicial, que como ya dije, es la vía menos aconsejable por el tiempo. Existen además algunas soluciones que han surgido o por la práctica registral o por otras normas. Una es la del saneamiento catastral registral. ¿En qué consiste esto? En que con un mecanismo de saneamiento catastral, la autoridad que hace catastro, registro no hace catastro. El registro simplemente inscribe la información que reciben los títulos. ¿Quién hace catastro? Las autoridades de las municipalidades y algunos organismos de formalización, como COFOPRI, ¿no? Porque van al predio, hacen la verificación técnica, levantan la información física, ¿no? La información física la trasladan a un plano y ese plano lo incluyen en una base catastral. Eso es hacer catastro. El registro público no hace eso. Lo que hace el registro es recibir esa información. Entonces, sin embargo, en el registro puede solucionarse si es que lo que se quiere corregir no afecta la misma información de registro. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un error de cálculo. O sea, el título dice que el inmueble mide 10 metros de frente y de fondo y 20 metros de los costados.
Esto significa en una matemática simple que el inmueble tiene 200 metros, ¿no? Pero sin embargo se inscribió con 202 metros o con 198. Entonces esa información gráfica tiene un error de cálculo que es apreciable sin necesidad de ninguna comprobación física, ¿no? De los mismos elementos gráficos y de la misma información de la titulación inscrita aparece el error. Entonces, en este caso hay un procedimiento directamente ante registro, sin notificar a los colindantes, sin hacer publicaciones, y se soluciona el problema. ¿Cuál es el otro procedimiento directo ante registro? Cuando se rectifica el área, pero reduciéndose dentro del ámbito que aparece inscrito. O sea, si yo tengo un ámbito inscrito y dentro de ese ámbito yo me reduzco, no estoy afectando a nadie. ¿Para qué voy a notificar? ¿Para qué voy a hacer publicaciones? O sea, no es necesario, ¿no? Las notificaciones, las publicaciones son necesarias cuando existe la posibilidad de que alguien sea afectado y tenga derecho a oponerse. En estos casos no. Entonces, como no habría la posibilidad de afectar a alguien, la jurisprudencia admitió, ¿no? El Tribunal Registral en diversas resoluciones fueron admitiendo que esta es una vía directa de solución del problema en calidad de rectificación del dato inscrito con alguna inexactitud. Entonces, estas son soluciones que se tienen que determinar al momento que se hace el diagnóstico jurídico de la situación del inmueble. Gracias, doctor. A ver, tenemos más preguntas. Nos dice Arnold Castro Ochoa. Buenos días, doctor. ¿Cómo sanear una casa donde, dice, no tiene título de propiedad y en teoría los dueños son los hermanos? O sea, entiendo que es una propiedad pues que los padres la tuvieron de repente solamente en posesión y luego al fallecer los padres quedan los hijos, todos siguen siendo poseedores, ¿no? Y ellos quieren sanear la propiedad, pero no tiene título de propiedad. ¿Cómo se podría lograr el saneamiento en este caso? Cuando no hay título de propiedad, pero sí hay posesión, lo que corresponde es hacer una prescripción adquisitiva. ¿Qué cosa es la prescripción adquisitiva? Que el fenómeno fáctico de la realidad es que alguien ha estado comportándose como dueño en ese inmueble. Alguien, ¿no? A vista de todos, ha sido el propietario, ¿no? De hecho, se ha comportado como dueño, ha ejercido actos de propiedad a través de la posesión. La posesión debe ser entendida no solamente como la detentación física de un bien, sino como la materialización de la propiedad. Es decir, quien se comporta como dueño ejerce una posesión legítima, ¿no? El poseedor legítimo es el poseedor que actúa como propietario. Entonces, quien ha actuado como propietario pero no tiene título tiene la vía de la prescripción. La prescripción es una institución jurídica muy antigua, ¿no? Viene del derecho romano y en pocas palabras significa que el que no tiene título de propiedad pero se ha mostrado como dueño frente a todos puede conseguir que su situación física de posesión se convierta en un derecho de propiedad. Esto es simplemente transcurso del tiempo y concurrencia de requisitos, que la posesión sea pacífica, pública, ¿no? Y continua en calidad de propietario. Para que esto se produzca tiene que comprobarse que no ha habido violencia en el ejercicio posesorio, que no ha habido interrupciones de la posesión, que no hay un conflicto para que la posesión sea pacífica, ¿no? Y que la posesión haya sido vista por todos, porque una posesión clandestina no puede ser apreciada, ¿no? Y una posesión que no puede ser apreciada no le permite al propietario generar una oposición. Entonces, si todo esto se ha producido, la ley dice, bueno, esta persona tiene que ser considerada como propietario y se convierte en dueño. Es un fenómeno de transformación, dice la doctrina, de una situación de facto en una situación de derecho. Entonces, el que era poseedor como propietario, se convierte en propietario realmente, ¿no? Pero para que se convierta en propietario necesita un título que lo reconozca. ¿Cuál es el título? La declaración. La declaración no lo convierte en propietario, ¿no? Y esto hay que entenderlo. La declaración reconoce que ya es propietario porque ha transcurrido el plazo. Al solo cumplimiento del plazo, ya esa persona se transformó en propietario, pero le falta un reconocimiento. Ese reconocimiento, que puede ser la sentencia de un juez o la declaración de un notario, o la declaración de un funcionario administrativo en los casos que se puede hacer prescripción administrativa, como en el caso de Perú, COFOPRI o los gobiernos regionales tienen esta facultad. Esto no lo convierte en propietario, sino le reconoce ser propietario por prescripción. Entonces esta persona con ese título, como en el caso que pregunta,
él dice, los hermanos somos los que hemos asumido, ¿no?, la condición que tenían los padres, seguramente. Entonces lo que va a haber ahí es una suma de plazos posesorios, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo el bien en posesión de los padres? ¿Qué tiempo está en posesión de los hijos? Y por tanto, esos dos periodos se pueden sumar legítimamente y acreditar, si tienen más de 10 años, que ya son propietarios por prescripción. Gracias, doctor. Los colegas, por ejemplo, el colega Fernando Santillán nos dice muchas gracias, doctor. Rubén Bautista nos dice grande, doctor. Maju Huertas, claro y preciso. Gracias, doctor. Rubén Bautista, gracias por compartir sus conocimientos. Gustavo Baldión nos escribe así, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, doctor, y a LP. Doctor, otra pregunta del colega Gregorio Bayón Fuentes nos escribe, doctor, ¿qué valor tiene una inspección notarial de posesión de terreno? Agradezco su respuesta. Muchas gracias, Gregorio. Una pregunta. Bueno, el notario es un profesional que tiene una competencia legal y la competencia es dar fe. O sea, el notario está investido de esta facultad legal. Lo que el notario verifica, lo declara y la ley dice que lo que él declara es verdad. Entonces, si el notario hace una constatación de posesión, lo que hace el notario es decir, yo he verificado que esta persona está en la condición de poseedor y ese documento de constatación sirve como prueba de la posesión. En el caso que mencionábamos en la pregunta anterior, por ejemplo, el poseedor tiene que demostrar, ¿no?, su condición de posesionario y tiene que presentar elementos de prueba. La constancia notarial de posesión es un elemento de prueba y es un elemento de prueba absoluta, ¿no? Porque el notario que dice que ha comprobado la posesión lo dice con la calidad de verdad pública, investido, ¿no?, de esta facultad legal. Por tanto, es un documento importantísimo. Ahora, hay que precisar, una constatación de posesión solamente acredita el hecho de la posesión, no acredita que ese poseedor se ha convertido en propietario. Para que acredite que ese poseedor es propietario, tiene que tramitarse la declaración de prescripción adquisitiva de dominio, que es un procedimiento especial. En el caso de los notarios, lo pueden hacer solamente cuando se trata de predios urbanos. Y la ley ha distinguido 3 supuestos para que se entienda en qué casos se habla de predios urbanos para efecto de esta norma. No solamente los que han pasado por un proceso de habilitación urbana, que son los predios urbanos propiamente dichos, sino también aquellos que encontrándose en proceso de convertirse en urbanos, o sea, tienen un proyecto de habilitación urbana, una licencia de habilitación urbana, se les ha autorizado construir simultáneamente las viviendas. En esos casos, la ley dice, bueno, para efecto de esta competencia notarial, también se considera que es urbano y por tanto, aunque no haya sido habilitado aún como urbano, el notario puede declarar la prescripción en ese caso. Y un tercer caso es cuando se trata de un inmueble que ya está dentro de la ciudad, ya es urbano de hecho, pero no tiene ni habilitación urbana ni licencia de habilitación urbana. Pero sin embargo es urbano, de facto. ¿Y de facto qué significa? Que tiene todos los servicios públicos, ¿no? Y que además cuenta con una zonificación asignada. Entonces la misma autoridad municipal ya reconoce la condición urbana del predio si le asigna zonificación. Entonces, si tiene cualquiera de estos 3 supuestos, ¿no?, si tiene habilitación urbana, si tiene solamente proyecto aprobado con construcción simultánea o si está ubicado en una zona consolidada como urbana y cuenta con zonificación asignada, entonces el notario puede declarar la prescripción adquisitiva en estos casos. En los demás casos no, tendrá que ser un juez, ¿no? Un juez, en el caso de predios rurales, por ejemplo, ¿no?, salvo que pueda declararse la competencia administrativa de los gobiernos regionales, tendría que irse a un proceso judicial. Gracias, doctor. El colega Zach Beltrán nos escribe así: a la muerte del comprador en el 2011 de un bien inmueble adquirido vía escritura pública hace 60 años por el transferente. La pregunta es, ¿se puede decir que los herederos de dicho bien adquirieron la propiedad de este inmueble? ¿Los herederos del comprador? Sí, a la muerte del comprador en el 2011, pero este bien inmueble, bueno, o sea, entiendo que es una persona que es propietaria de un bien, pero la ha adquirido por escritura pública hace 60 años.
no la han inscrito en registros públicos, el propietario falleció en el 2011 y la pregunta es si los hijos de este comprador vendrían a ser los nuevos propietarios a pesar de que no hay una inscripción. Claro, claro. A ver, habría que, de repente el caso necesita algunos datos adicionales, ¿no? Si lo compró hace 60 años y ese comprador solamente celebró la escritura pública de compra y no la inscribió, es un comprador no registral. Es un propietario, porque si uno compra ya es propietario. El problema es saber qué pasa en el registro. Si en el registro ese bien se mantuvo inscrito a nombre del anterior propietario y luego ese anterior propietario lo vendió o falleció y sus herederos hicieron acto de transferencia, habría un problema, ¿no? Habría que ver si es que existe un problema de disputa de la propiedad derivada de la no inscripción. La no inscripción, como lo dije al principio, es un problema, porque a pesar de que la inscripción no es obligatoria, podría terminar haciendo que el verdadero propietario pierda su derecho por no estar inscrito. Porque si otro inscribe la adquisición de buena fe, entonces, y esa adquisición, una vez inscrita, no puede ser vulnerada, entonces quien va a ser preferido es el posterior propietario, el posterior adquirente. El verdadero adquirente pierde su condición de propietario porque en la disputa de un derecho de propiedad inscrito y un derecho de propiedad no inscrito, va a vencer el derecho de propiedad inscrito. Solamente va a ser vencido este derecho de propiedad inscrito si se demuestra que él conocía que ese inmueble ya no le pertenecía al vendedor. En ese caso no habría buena fe de su parte y por tanto no tendría la protección de registro. Entonces, para contestar la pregunta, estoy explicando todo esto para que se entienda que no es fácil dar una respuesta en este supuesto. Pero si no hubiera ocurrido esto, digamos, si el que le vendió no transfirió y se mantiene, aún cuando han pasado 60 años, se mantiene el bien inscrito a su nombre y el propietario verdadero que no inscribió falleció pero tiene su escritura pública, obviamente ese bien le pertenece, ¿no? Está dentro del patrimonio de este causante, de esa persona fallecida, y la ley dice que a su fallecimiento el patrimonio del causante se transfiere a sus herederos. Por tanto, los hijos que son herederos de este comprador tienen derecho a inscribir ese título de propiedad a su nombre. Si la partida lo permite, lo que tiene que hacer es desempolvar esa escritura. Imagínate, 60 años hay que desempolvarla pues, del archivo, ¿no? Llevarla al registro y además acreditar que ellos son herederos de ese comprador. Digamos que no debe haber mayor problema, ¿no? Si es que no hay discrepancias de nombres, de identificación del inmueble, se va a inscribir a pesar de que sea una escritura antigua. Así es, con el perjuicio de todo lo que ha podido pasar en esos 60 años, ¿no? O sea, podían haber prescripciones, transferencias, en fin. Hay que revisar siempre cada caso en concreto para dar una solución más acertada, digamos, ¿no? El colega, Richard Acuña Barreto nos dice, respecto a los bienes del Estado, en este caso ENACE, ¿se puede solicitar notarialmente o solo en la vía judicial? No, a ver, hay que tener cuidado con eso porque a partir del año 2010 se dio una ley que declaró imprescriptibles los bienes del Estado. O sea, un bien del Estado, aunque sea un bien de dominio privado del Estado, el Estado tiene dos clases de bienes, ¿no? Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. ¿Cuáles son los bienes de dominio público? Las calles, las plazas, ¿no? Los que son de todos, ¿no? Las entidades públicas, ¿no? Donde están los ministerios, los palacios. Esos son bienes de dominio público. Esos no le pueden pertenecer a nadie, aunque alguien ocupe el lugar por un montón de años. Son imprescriptibles, dice la Constitución. En cambio, los bienes de dominio privado del Estado no tenían esa condición de imprescriptibilidad, ¿no? Ni la Constitución ni la ley decían nada al respecto. Hasta que en el 2010 se dio esta ley que prohibió la prescripción de los bienes de dominio privado del Estado. ¿Por qué lo prohibió? Porque el Estado perdía muchos juicios, porque obviamente el Estado no tiene capacidad de posesión de toda la propiedad inmobiliaria en el país y toda su propiedad era invadida, ocupada, ¿no? Y al cabo del tiempo de prescripción se solicitaba su declaración de propiedad a favor del particular posesionario. Entonces el Estado, en la necesidad de proteger el patrimonio estatal, dio esta ley que fue muy polémica, porque fue muy criticada, porque se dijo que rompía el principio de igualdad,
que si el bien era dominio particular, ¿por qué el Estado tenía este privilegio y no otros particulares? Pero en fin, ¿no? Esto ya superó este primer momento y quedó otro segundo análisis. ¿Qué pasa si la prescripción ya operó antes de que se dé esta ley? Es decir, si los 10 años de prescripción ya ocurrieron antes del 2010, que se dé esta ley, entonces la ley no podría tener un efecto retroactivo. Y esta es la tesis que la Corte Suprema ha ido asumiendo, ¿no? en distintas ejecutorias, en sentencias casatorias, ha ido estableciendo esta posición. Inicialmente había un debate, ¿no? Había quienes sostenían lo contrario, en el sentido de que si ya esta ley dijo que no se puede, ya no se puede. Pues. O sea, no es solamente lo que va a ocurrir recién, sino que lo que ya ocurrió, pero no tuvo un título declarativo, ya no se puede otorgar un título declarativo. Esta tesis, que era muy literal, muy cerrada, ha ido siendo desestimada. Entonces lo que hace la Corte es decir, si la prescripción ya operó antes del 2010, pero recién se va a declarar, la declaración tendrá efectos retroactivos y por tanto esta ley ya no le alcanza, ¿no? No puede retrotraerse el impedimento, menos si es una norma restrictiva, ¿no? Las normas restrictivas de derecho no pueden aplicarse por analogía ni por extensión. Entonces, haciendo este razonamiento se ha llegado a esta conclusión. Puede afectarse, en el caso de la pregunta, ¿no? Un bien de propiedad en AC, habría que ver si la prescripción se cumplió o no antes de esta ley del 2010. Si se cumplió antes, sí, es perfectamente posible. Si no se ha cumplido antes y recién se cumplirán los 10 años después de la ley, ya no. Así es, doctor. Entonces tiene que cumplir antes y no importa si lo solicita recién ahora. El tema es que haya cumplido con el plazo antes del 2010. Así es. Gina Ramos Guerrero nos dice: buenas tardes, doctor. ¿Por qué siempre se dice que si no estás inscrito en registros públicos no eres propietario? No, yo creo que ese es está mal dicho, definitivamente, ¿no? O sea, lo dije al principio y lo repito. La ley peruana no dice que uno adquiere la propiedad cuando se inscribe. O sea, esto es clarísimo. La ley lo que dice, artículo 949 del Código Civil, que el solo acuerdo produce la enajenación. O sea, el acuerdo de voluntades entre el que vende y el que compra. Si yo digo te voy a vender y alguien dice yo acepto, ¿no?, las condiciones que tú me das la venta, entonces en ese momento se produce la transferencia, salvo que el mismo acuerdo establezca lo contrario. Salvo que en el acuerdo diga, no, pero yo no te transfiero hasta que tú no me canceles ese precio, es una reserva de propiedad. O yo no te transfiero hasta que no se cumpla tal condición. O sea, si yo no he dicho algo así, entonces la ley dice que el título de transferencia equivale al modo de transferir. El modo es el momento en que opera la transferencia. Entonces ya hay propietario cuando hay acuerdo de voluntad. Incluso puede ser una transferencia verbal, ¿no? De acuerdo a esa lógica normativa, no tomada pues del derecho francés, nosotros seguimos la tesis de que el título equivale al modo y por tanto el solo acuerdo de voluntades ya hace que alguien sea propietario sin estar inscrito. Pero esto es bien débil, pues, ¿no? A pesar de que no es obligatorio, que no es constitutivo, un derecho de propiedad no inscrito puede ser vulnerado por otro adquirente. Fíjese que incluso se va a configurar una situación extraña, ¿no? Porque el que vende ya no es propietario, ¿no? O sea, si yo me pongo de acuerdo contigo, Nalu, y te digo yo te vendo mi propiedad y tú me dices yo acepto, ya tú eres la propietaria y yo dejo de ser propietario. Pero si en el registro sigo figurando como propietario, no celebro un acuerdo después con otra persona a la que yo, sin ser propietario, le vuelvo a transferir el mismo bien simplemente porque figuro en el registro como si fuese el propietario. Y esta segunda persona confía en el registro, ¿no? Porque no sabe que yo ya vendí y yo estoy actuando obviamente de mala fe, pero ese segundo comprador no lo sabe, no puede saberlo. Entonces él confía en lo que el registro dice es verdad. Y él sí, de buena fe, inscribe su adquisición. En ese caso, ¿qué va a ocurrir con el derecho de propiedad de Nalu? Que el derecho de propiedad de Nalu, a pesar de que haber sido un derecho de propiedad constituido válidamente, se perjudica porque el segundo adquirente sí inscribe y la ley dice que entre un derecho inscrito y otro no inscrito, prevalece el inscrito, salvo que el derecho que se inscribió se haya inscrito de mala fe. Entonces tú, Nalu, tendrías que demostrar que este segundo comprador ya sabía que tú habías comprado antes. Pero es la carga de la prueba diabólica, como le dicen. No sé cómo lo demuestras. O sea, tiene que ser categórica, ¿no?, la demostración. La Corte Suprema ha tomado algunas tesis en los últimos años. Por ejemplo, ¿qué ha dicho?
que el que compra, para que actúe de buena fe, tiene que haber hecho algunas comprobaciones, una diligencia, dice, ser diligente, actuar con probidad. Es decir, haber agotado la posibilidad de indagación acerca de la veracidad de lo que dice el registro. Una de las tesis es que si el inmueble no está en posesión del que transfiere, sino de un tercero, entonces tiene que indagarse cuál es la condición posesoria de ese tercero. Si el tercero está en calidad de posesión como inquilino, como arrendatario, entonces no habrá ningún problema porque ese posesionario no está poseyendo como propietario. En cambio, si está poseyendo en condición de propietario, aunque sea un derecho de propiedad no inscrito, eso ya afecta la presunción de buena fe del adquirente. Entonces, por eso decía, ¿no?, que la tesis de la buena fe del tercero registral antiguamente bastaba con la lectura de los antecedentes de registro y ahora ya no, ya el criterio judicial ha cambiado. Incluso el Tribunal Constitucional, en un caso muy resonado el año pasado, el caso del tercero de buena fe, estableció este criterio, ¿no?, de que el adquirente, para que sea protegido, tiene que haber agotado la investigación posesoria del bien. Gracias, doctor. Nos siguen llegando consultas. Le comento que ya estamos con 285 personas viendo esa transmisión. Kenji Frank Choque Mendoza nos dice: mi casa está con una retroventa y no he podido pagar mi deuda, estoy preocupado, ¿qué puedo hacer? Gracias por la respuesta. Uy, qué lástima, ¿no? Porque ahí en realidad pues ahí hay un compromiso contractual, ¿no? Si se ha pactado la retroventa y no se está cumpliendo con el pago, lo que va a ocurrir en este caso es que el co-contratante va a ejecutar las condiciones, ¿no?, de la contratación. Entiendo que por la situación por la que estamos atravesando todos, muchos de estos contratos se están renegociando. Yo lo que le sugeriría en este caso a quien formula la pregunta es que intente una renegociación del contrato, para que, obviamente, basado pues en la situación de emergencia que atravesamos, para que se modifiquen los plazos o que se establezcan condiciones que le permitan cumplir. No habría otra forma de salir del dilema. Así es, sobre todo muy comprensible por la situación que estamos viviendo. No es un caso aislado, de hecho deben ser varios los casos a nivel nacional, de hecho podría decir a nivel mundial, ¿no? Así es. Esta pandemia está golpeando a todos y bueno, desde la parte de los acreedores también se debe tener esa deferencia, ¿no?, sobre todo por la situación. Doctor Ernesto Castro Chirinos nos dice: ¿no cree usted que lo más sensato es que la ley obligue la inscripción en una compra-venta de un inmueble y que ya no sea facultativo? Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, no, Ernesto. Yo hace algunos años sostenía lo mismo. Lo que pasa es que el Perú pues, es un país que hay que entenderlo, ¿no? No es un país nuevo, es un país milenario, ¿no? Entonces hay derechos antiguos, hay derechos que se han constituido y consolidado a lo largo del tiempo. Entonces, establecer la inscripción constitutiva en el Perú fue una tesis de hace muchos años. Cuando se estaba discutiendo el actual Código Civil, que se promulga en 1984, la Comisión de Reforma lo propuso el doctor Avendaño, fue una clasificación distinta, ¿no? Bienes registrables y no registrables, y dentro de los registrables bienes registrados y no registrados, y dentro de los registrados establecer la inscripción constitutiva. O sea, si un bien ya está inscrito, todos los actos jurídicos que se refieren a ese inmueble se constituyen con su posterior inscripción. Esta es una tesis bastante razonable, objetiva, ¿no?, pero tuvo muchos detractores. Lamentablemente. Yo sí creo que no podemos seguir manteniendo el artículo 949 del Código Civil. O sea, eso es mentirle al país y generar muchos problemas, ¿no? Confío en que esto va a ser revisado, ¿no? Ya existen varias propuestas de revisión de este tema. Una de las posibilidades es regresar a esa propuesta de finales de los años 70, ¿no?, donde se proponía esta clasificación de bienes, y donde dentro de esta clasificación los bienes que estaban registrados requerían la constitución, los derechos se constituyen con la inscripción del acto respectivo, porque si el acto no se inscribe, obviamente no puede ser oponible. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí, pero habría que ver qué pasa
con la gran realidad del país, pues no tenemos... hace muchos años se dijo que solamente el 40% de la realidad inmobiliaria está inscrita en registro. Yo he sido superintendente y la verdad que no he encontrado ninguna estadística que corrobore este porcentaje. Yo creo que es un cálculo nomás aproximado, ¿no? Y de repente no llegamos ni al 40%. Hay mucha propiedad no inscrita. El mismo Estado no tiene propiedad inscrita. Entonces yo creo que deberíamos empezar por eso, ¿no? Por inscribir, ¿no? Todo. Y una vez inscrito, poder establecer condiciones para quienes contraten sobre los bienes inscritos. Así es, doctor, pero hay varios casos en los que, por ejemplo, por el tema del tracto sucesivo es imposible inscribir un predio, ¿no? Puede ser que falte una independización o hay varios casos, ¿no? Doctor, Mariluz Cruz nos dice, en caso de saneamiento físico legal por parte de un municipio en particular, ¿cómo se puede presentar su oposición en vía judicial? ¿En caso de independización? No. En caso de saneamiento físico legal por parte de un municipio, un particular, ¿cómo puede presentar su oposición? A ver, o sea, debe referirse la pregunta al saneamiento de la propiedad estatal. El Estado tiene un régimen especial de saneamiento, ¿no? O sea, tiene una normativa que recientemente ha sido incorporada en el reglamento de la Superintendencia de Bienes Estatales, ¿no? Estas normas de saneamiento dicen que cuando el Estado es propietario pero no tiene un título, tiene un mecanismo directo de saneamiento. Este mecanismo directo de saneamiento tiene la posibilidad de oposición de un particular, ¿no? O sea, si el Estado dice yo soy dueño de este inmueble y hay una persona que tiene un título, obviamente se puede oponer. ¿Cómo se ejerce esta oposición? Mediante una acción judicial. O sea, no hay posibilidad de que yo como particular detenga el saneamiento. Tengo que iniciar una acción judicial y una vez iniciada la acción judicial, comunicarla a la entidad administrativa para que suspenda el trámite de saneamiento físico-legal hasta que un juzgado resuelva la controversia. Es decir, para que el juez determine si efectivamente el título del particular prevalece sobre la condición que el Estado está invocando en el saneamiento. Interesante, doctor. Walter Chávez Vera nos dice, buen día. Cuando en una propiedad solo tenemos un porcentaje, o sea, es un copropietario, ¿no? Pero ocupo y construyo en un área en específico. ¿Cómo independizo esa área? ¿Cuál es el proceso de saneamiento de la misma? Gracias. Muy buena pregunta, ¿no? Esto es muy frecuente, ¿no? Esto, debe partirse por distinguir. Cuando hay un régimen de copropiedad, los copropietarios son propietarios de todo, pero en porcentajes. O sea, la copropiedad no significa que alguien puede decir que es propietario de una parte determinada del bien. O sea, todos los copropietarios son dueños de todo, pero en porcentajes inmateriales, ¿no? En alícuotas. Entonces, si uno de los copropietarios construye una parte del bien, lo que tiene que ocurrir es que los copropietarios, por unanimidad, decidan reconocer la propiedad individual de ese copropietario y excluirla. ¿Eso qué significa? Ponerle fin al estado de copropiedad y hacer una partición material. En una partición, los que son propietarios de todo, pero por alícuotas, ceden su parte a cambio de que se le entregue la propiedad particular de un área determinada, ¿no? Esta es la división y partición. Entonces, en esta división y partición, que es una permuta, ¿no? Yo cedo mi derecho de propiedad inmaterial sobre todo, a cambio de que a mí me den un derecho de propiedad particular sobre este espacio. Tiene que hacerse por acuerdo unánime de los copropietarios. Este acuerdo unánime se celebra por escritura pública, se acompaña del expediente técnico que sustenta la parte gráfica de independización y se hace el fraccionamiento. Para hacer el fraccionamiento, además, hay que seguir el trámite administrativo ante la municipalidad, ¿no? De subdivisión, y con la aprobación de la subdivisión, ese espacio adjudicado por los otros copropietarios se convierte en un derecho de propiedad individual a favor de quien ha construido. Así es, doctor. Y tenemos, otra pregunta de Giovanni Vizcarra Vargas. Nos dice, ¿se puede solicitar la prescripción adquisitiva de predios de las comunidades campesinas con terrenos adjudicados? No, categóricamente no. La Constitución expresamente señala que no se puede prescribir los bienes del Estado ni de las comunidades campesinas.
Lo que ocurre es que muchas veces son las mismas comunidades las que hacen transferencias de propiedad de parte de sus terrenos comunales, ¿no? Pero para que esto tenga valor tiene que seguirse un procedimiento, o sea, que el fraccionamiento sea aprobado en Asamblea General de la comunidad, que en la aprobación se faculte a alguno de los directivos a firmar los documentos de transferencia, pero que además se identifique claramente cuál es el espacio que se va a identificar en la independización y en la enajenación. Si la comunidad hace eso y el directivo autorizado ejecuta la transferencia, entonces se hará la transferencia y la independización a favor del adquirente. Pero en caso de las comunidades no opera la prescripción adquisitiva. Así es, muchas gracias, doctor, por ese tiempo que nos ha dado para hablarnos sobre el saneamiento físico-legal, que creo que es un tema muy importante, no solo para la ciudadanía, sino también para la comunidad jurídica. Yo quiero comentarles a los que nos están viendo ahora que estamos en LP, tenemos un diplomado, que es el Diplomado de Derecho Inmobiliario, Notarial y Registral, y de hecho, en este diplomado vamos a tener un taller de saneamiento físico-legal que justamente lo vamos a llevar con el doctor Juan Garazatúa. Eso, y también quiero comentarles que tenemos otros diplomados abiertos ahora mismo, como es el Diplomado de Derecho Procesal Laboral, el Derecho de Familia y Sucesiones, y también tenemos el Diplomado de Delitos contra la administración pública. Así que si quieren información pueden dejar sus WhatsApps y les vamos a mandar a su correo toda la información. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Juan, por este tiempo, por compartir sus conocimientos, como lo han dicho muchos, por ser tan claro y certero en esta entrevista, y bueno, esperemos tenerlo más seguido en LP. Estamos muy felices de tenerlo. Gracias. Con todo gusto, si me permites, yo quiero enviar un saludo especial en este día a todos los maestros del Perú. El ser maestro es ser un personaje de ejemplo y de formación del futuro del país. Yo rindo homenaje a los maestros, y son maestros los que tenemos en la mente y en el corazón, lo que hemos recibido en la escuela, en la casa, en la universidad y en la vida, ¿no? Para todos los grandes maestros del Perú, un abrazo enorme, y a ustedes mi agradecimiento por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, me uno al saludo a los maestros, ¿no? Si pensamos en todo lo que somos y hemos conseguido de repente en la vida, de seguro es gracias a todos nuestros maestros que nos han acompañado desde muy chiquititos, ¿no? Hasta la universidad, y seguimos aprendiendo, ¿no? Especialmente los abogados que tienen una continua formación, siempre estamos aprendiendo y siempre tenemos a maestros a nuestros lados. Y bueno, de seguro, doctor, no sé si usted ha seguido la docencia en algún momento. No, pero la ejerzo empíricamente. Así es. ¿No? Y me siento emocionado cada vez que recibo el reconocimiento, ¿no? Por eso llevo en el alma este día tan especial. Así es. Bueno, gracias doctor, gracias a nuestros colegas, y bueno, ya los siguientes días tendremos más sobre consultorio inmobiliario, y las siguientes semanas también, para darles una plataforma y ustedes puedan hacernos llegar sus consultas y aquí revisarlo con los mejores docentes, con los mejores profesores especialistas, como es el caso de hoy día, el doctor Juan Garazatúa, que nos ha acompañado. Buenas tardes y ya nos vemos en una siguiente sesión. Gracias.